Buenos días, vamos a continuar ahora con los talleres de los temas de neumología. En esta oportunidad es enfermedad pleural. Aquí tenemos, como ya vimos en la clase teórica, cómo es que se forma un trasudado, un líquido pobre en proteínas. Estamos ayudándonos de esta imagen, de esta necropsia, para poder memorizar mejor las zonas donde se va a formar el líquido trasudado. Y estamos viendo ahí en primer término a nivel de los capilares de la pleura parietal por incremento de la presión hidrostática. Ejemplo, insuficiencia cardíaca derecha o también el síndrome de obstrucción de vena cava superior. Esa es la primera localización. También tenemos la segunda localización es a nivel del el espacio intersticial pulmonar. Cuando hay un incremento de líquido en el espacio intersticial pulmonar, es decir, cuando hay edema intersticial, este edema, como ya hemos revisado, termina siendo drenado en el espacio pleural. ¿Esto cuándo va a suceder? Por ejemplo, en neumonía aguda, ejemplo en tromboembolismo pulmonar. Y la tercera localización es la cavidad peritoneal. Cuando hay una gran cantidad de líquido tipo trasudado, por ejemplo en una ascitis asociada a cirrosis, el líquido tiende a buscar una salida, y esta salida va a ser a través de los poros del diafragma. ¿Y esto a qué se debe? A que la presión del espacio pleural ha superado la presión del espacio, la presión del espacio peritoneal superó la presión del espacio pleural. Aquí ya en detalle vemos el ejemplo es cuando hay un gran edema pulmonar. Ahí están viendo en la radiografía la imagen típica de alas de mariposa. Hay un infiltrado alveolar heterogéneo, bilateral, difuso y no generalizado. Es no generalizado porque no compromete la periferia de los pulmones, y esto le da la apariencia de alas de mariposa. El líquido también, como un dato que ya lo conocemos, solamente se va a resolver en la pleura parietal. ¿Y por qué? Porque la pleura parietal es la única que permite la comunicación entre el capilar linfático y el espacio pleural a través de unos espacios conocidos con el nombre de estomas. Esta es la secuencia también radiológica, la vamos a hacer rapidito, que vimos en la teoría. En la foto número 1 tenemos un derrame subpulmonar que se evidencia como una elevación del hemidiafragma derecho. Aquí va a haber un volumen de líquido pleural menor de 300 centímetros cúbicos. En la foto número 2 ya hay una obturación del seno costodiafragmático que se ve cuando el líquido supera los 300 centímetros cúbicos. Ya en la foto número 3 vemos la imagen clásica de derrame pleural con la curva de Damasó en el borde superior. Aquí por lo menos hay 1 litro de líquido pleural. Y en la foto número 4, derrame pleural masivo. Veamos esta pregunta en el recintado médico de este año. En el estudio del líquido pleural obtenido mediante toracocentesis se obtuvo una relación de. Aquí nos van a dar datos para ver los criterios de Light. Ya saben que los criterios de Light utilizamos para diagnosticar, para identificar si el derrame es exudado o si es trasudado. ¿Por qué? Porque el criterio tradicional, ¿cuál ha sido? Proteínas más de 3 gramos. Pero en los pacientes que tienen una situación de hipoproteinemia, las proteínas del líquido pleural pudiera ser que tenga un valor menor a 3 gramos y sin embargo es un exudado. Entonces, para que no suceda este tipo de errores, se utilizan mejor los criterios de Light, que tienen mayor sensibilidad, que tienen mayor especificidad.
Y aquí vamos a repasar los criterios de Light. Mencionan la relación de proteínas en el líquido pleural sobre proteínas de séricas menor a 0,5. Ese es un criterio para trasudado. La relación de LDH en líquido pleural sobre LDH sérico menor de 0,6. Otro criterio para trasudado. De los tres criterios de Light, si los tres son negativos, se trata de un trasudado. Y basta que uno sea positivo para que sea un exudado. Entonces ya hemos identificado que se trata de un líquido tipo trasudado. Y vamos ahora a correlacionar con las alternativas, con las patologías que nos están mencionando como potenciales respuestas. Y vamos a ver que solamente una corresponde a causa de trasudado, que es la insuficiencia cardíaca congestiva, que hemos visto cuando es del lado derecho se presenta por un incremento de la presión hidrostática a nivel del capilar pleural parietal, y del lado izquierdo por un incremento de líquido en el espacio intersticial pulmonar. Las demás alternativas son causas de exudado. El derrame paraneumónico, que es el derrame asociado a neumonía, absceso pulmonar o bronquiectasia. Esa es la definición que está en el libro de Light. Empiema pleural, en este caso ya es un derrame pleural complicado. En este caso el paciente tiene fiebre, síntomas de toxicidad y no va a responder al tratamiento con antibióticos. Pleuritis tuberculosa también es causa de exudado, y en este caso es un paciente que viene generalmente ya con más de una semana de enfermedad, con predominio de fiebre nocturna y con contacto como antecedente con un paciente, con alguna persona que tiene o ha tenido tuberculosis. Y el mesotelioma es una neoplasia maligna primaria de la pleura y que se da ya en adultos mayores y que tienen una exposición previa durante más de 10 años a asbesto. La respuesta es insuficiencia cardíaca congestiva. Veamos ahora las causas de exudado. En este caso, el paciente se va a quejar de dolor pleurítico. No hay dolor pleurítico cuando es un trasudado, solo si es un exudado. ¿Por qué? Porque hay inflamación de la pleura parietal. ¿Qué implica qué? Implica un aumento de la permeabilidad de los capilares y mayor pasaje de líquido y de proteínas hacia el espacio pleural. Por eso que se forma el exudado, que es un líquido rico en proteínas. Entre las causas tenemos en nuestro medio la causa más frecuente de exudado es tuberculosis pleural lejos. Ya en otras latitudes, países desarrollados, será el derrame paraneumónico, serán las neoplasias malignas de pleura. Entre otras causas tenemos el derrame paraneumónico, las neoplasias malignas, enfermedad de tejido conectivo, siendo más frecuente asociadas a lupus eritematoso sistémico. Otras causas también que ya hemos revisado en la teoría: pancreatitis aguda, fármacos como la amibarona, kilotórax, en ese caso el líquido es lechoso, con gran cantidad de colesterol y triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitro, y las entidades que están de color azul, que como les mencioné en la teoría es una mención aparte porque las tres van a producir tanto trasudado como exudado. Y aquí tenemos que ver cuál es la causa más frecuente de exudado, y la respuesta es mixedema, mientras que síndrome de Meigs será con más frecuencia, va a producir trasudado. Y después del mixedema tenemos al tromboembolismo pulmonar. Otra pregunta del residentado médico: el derrame pleural con característica de exudado se presenta en la siguiente enfermedad. Quieren aquí que respondamos cuál es la etiología de exudado. Vamos a descartar las causas que son ya harto conocidas de trasudado.
como insuficiencia cardíaca congestiva, como síndrome nefrótico y cirrosis. Nos quedamos, como generalmente ocurre, con dos posibilidades, con dos alternativas que pueden ser respuesta, en este caso, de esta pregunta. Mixedema por un lado y síndrome de Meigs por otro lado. Pero ya como hemos visto en la revisión anterior, síndrome de Meigs con más frecuencia, ¿qué va a producir? Va a producir trasudado, mientras que mixedema va a producir exudado. La respuesta es mixedema. También no hay que olvidar otra causa de exudado, que en este caso se debe a una disminución de la presión hidrostática pleural. La presión hidrostática se hace más negativa. Esto va a estar ocasionado por una atelectasia. ¿Cómo reconocer que el derrame pleural tipo exudado está siendo ocasionado por una atelectasia, que da lugar a una disminución de la presión hidrostática pleural? Simple. Como ya también se explicó, vamos a ver un derrame generalmente masivo, pero que en lugar de desplazar el mediastino como debe verse por efecto mecánico del líquido, da la impresión que lo estuviera atrayendo hacia el mismo lado del derrame. O en todo caso, simplemente el mediastino no se mueve. Es lo que se conoce como el signo del mediastino congelado. En este caso, ¿qué nos indica? Que este derrame masivo está siendo ocasionado por una atelectasia. ¿Y cuál es la causa más frecuente de atelectasia? Sobre todo cuando vemos un cuadro clínico subagudo crónico, es la neoplasia maligna pleural o pulmonar. Ahora, esta pregunta, o aquí nos pueden hacer una pregunta que realmente podría ser muy difícil. Y es necesario remarcar, es necesario aclarar una vez más. Si yo tengo un paciente que tiene derrame pleural tipo exudado asociado a atelectasia, pero aguda, la mayor posibilidad es que sea un trasudado. En cambio, si tengo un paciente que tiene un derrame pleural ocasionado por una atelectasia, pero que es subaguda o crónica, está más a favor de una neoplasia maligna. Estos son los síntomas más frecuentes de derrame pleural: disnea, tos seca y dolor pleurítico. Ya se explicó la fisiopatología en la clase teórica. ¿El signo del menisco es real o solo radiológico? Esto es necesario puntualizarlo, enfatizarlo. Cuando nosotros vemos una radiografía de un derrame, o de tórax generalmente, una radiografía simple de tórax, vamos a ver 4 colores. Negro porque pasa todos los rayos X. Gris claro, pasa una moderada cantidad de rayos, y gris oscuro pasa también una moderada cantidad de rayos. Gris oscuro es el tejido blando, gris claro mediastino. Y va a ser blanco cuando los rayos no pasan. Simplemente vemos la sombra del líquido, o simplemente vemos la sombra del hueso, que no permite el paso de los rayos X. Este principio es necesario tener en cuenta para poder entender que el signo del menisco, la curva de Masó, no es real, es solamente radiológica. Y si vemos en el corte, ahí tenemos el corte del pulmón, corte transversal, el grosor del líquido es similar tanto en la cara posterior como en la cara lateral y en la cara anterior. Los rayos ingresan de la cara posterior hacia la cara anterior y van generando sombra, como vemos en el dibujo de la cara lateral del pulmón. Y vean que se va formando sombra, pero en la cara lateral va a haber mayor proyección de sombra. ¿Por qué? Porque para los rayos, porque por la disposición, cómo están ingresando,
aparentemente hay mayor cantidad de líquido, dado que el espacio pleural da una curva en la cara lateral. Y como los rayos encuentran una mayor cantidad de líquido aparentemente, van a generar mayor proyección de sombra y por eso aparece la curva de Masó o el signo del menisco. Veamos otra pregunta, el recintado médico. Nos dan el caso clínico de un paciente joven y que tiene síntomas de enfermedad pleural. Hay dolor torácico, suponemos que pleurítico, no nos dan los datos, y disnea progresiva. En el examen físico hay signos compatibles con derrame pleural. Una plexación disminuida del lado del derrame, matidez y abolición del murmullo vesicular. Y, si es que queda alguna duda, egofonía. Egofonía, la alteración de la voz ocultada que se conoce como voz de cabra y que se escucha en el borde superior del derrame, está indicando derrame pleural. Con todos estos datos nos preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Bueno, si nos preguntan cuál es el diagnóstico probable, es una pregunta fácil, porque estamos frente a un síndrome pleural y ¿cuál de los síndromes pleurales? Derrame pleural. ¿Cuáles son los otros síndromes pleurales? Neumotórax y fibrosis pleural. Podríamos ir poco más lejos en relación a esta pregunta. Si nos preguntaran cuál es la etiología, por la edad del paciente y por la disnea progresiva, habría que plantear tuberculosis pleural. Y además considerando que ya tiene tiempo de enfermedad de 2 semanas. En cuanto a las distractoras, hagamos diagnóstico diferencial. Atelectasia. ¿Por qué no hace atelectasia? Atelectasia, si bien es cierto, da una disminución de la amplexación, matidez, en abolición del murmullo vesicular, pero no da egofonía. Neumotórax. No va a haber matidez, va a haber, si el neumotórax es parcial, hipersonoridad. Y si el neumotórax es atención, va a haber matidez. Matidez es un sonido resonante como la sonoridad, que es el color, que es el normal, es el sonido normal al percutir el tórax. Ambos son resonantes, sonoro y timpánico. La diferencia está en el tono. Mientras sonoro es un sonido grave, timpánico es un sonido agudo. ¿Por qué no es tromboembolismo pulmonar? Porque es otro cuadro clínico. Ahí vamos a hablar de disnea y dolor torácico de inicio brusco en pacientes que tienen riesgo de trombosis venosa profunda. Y en el examen físico no vamos a encontrar del aparato respiratorio matidez, ni egofonía, ni los signos que están mencionando. Y neumonía, en caso de neumonía, hablaríamos ya de un síndrome parenquimal pulmonar, un síndrome de condensación, que no tiene nada que ver con un síndrome pleural. La respuesta es derrame pleural. Pregunta tomada de otra fuente. ¿Cuál de las siguientes es la mejor forma de localizar un derrame pleural tabicado? Interesante pregunta. Cuando un derrame está tabicado. Podrían preguntar, regresando a un tema anterior, o a un punto anterior, derrame masivo. Son muchas las causas de exudado. Son muchas las causas de trasudado. Pero si mencionan derrame masivo, hay 3 causas que se distinguen, que son las más frecuentes. Y hay que plantearlas. Tuberculosis pleural, neoplasia maligna pleural e insuficiencia cardíaca. Vemos que cuando nosotros decimos derrame pleural, hay muchas causas. Pero si hablamos de un derrame pleural masivo, ya las causas, hay menor número de causas y tenemos 3 a la cabeza, que son las que he mencionado. También, en relación al derrame tabicado,
derrame enquistado también. En este caso también, ¿cuáles son las causas de derrame enquistado? También contadas, las más frecuentes, contadas con los dedos de la mano. Ahí está, tabicado, tuberculosis pleural, tabicado, neoplasia maligna pleural, y tabicado también en la evolución de un empiema. Es la evolución de un empiema, un derrame paraneumónico complicado. Bueno, volviendo al tema. Están preguntando ¿cuál es el estudio de imágenes más importante para diagnosticar un derrame pleural tabicado? Y el estudio es la ecografía. La ecografía torácica nos permite, en este caso, es muy necesario, porque no solamente hacer el diagnóstico del derrame tabicado, sino poder marcar por dónde va a ingresar la aguja para poder hacer la toracocentesis. Respecto a las alternativas distractoras, radiografía en expiración forzada. Esto es para hacer el diagnóstico de pequeños neumotórax. Al expirar pulmón se hace, disminuye la radiolucidez del pulmón y por eso que se va a hacer más notorio cualquier pequeño neumotórax. Radiografía de tórax en decúbito ipsilateral al derrame. En este caso es para detectar pequeños derrames que por acción de la gravedad se va a formar, el líquido se dirige a la parte baja del hemitórax y va a formar una banda radiopaca. Se menciona que si esa banda radiopaca es mayor de 10 milímetros se puede realizar la toracocentesis. Una radiografía de tórax en decúbito contralateral no va a ayudar. Y bueno, la toracocentesis, un derrame pleural tabicado, primero hay que demostrarlo y primero hay que marcar la zona por donde vamos a ingresar. No hay que olvidarse de las indicaciones de la toracocentesis. Como ya mencionamos también en la clase teórica, ¿cuándo se debe realizar toracocentesis? Si es que sospechamos en un exudado de causa a determinar. Como le dije, si mi paciente es lúpico y tiene derrame pleural, ¿para qué le voy a hacer la toracocentesis? Ya sé que es un exudado por LES, o si tiene cualquier enfermedad de tejido conectivo, o si tiene neumonía y es un derrame paraneumónico, ¿para qué voy a hacerle la toracocentesis? La toracocentesis la hacemos cuando sospechamos de un exudado de causa a determinar, que generalmente es tuberculosis. Generalmente es tuberculosis. O también cuando sospecho una neoplasia maligna pleural. Si tengo un paciente que tiene una patología que explica, una enfermedad que explica un derrame tipo trasudado por consecuencia de un edema generalizado, en este caso, ¿cuándo tendré que hacerle la toracocentesis? Estamos hablando de ¿qué? Insuficiencia cardíaca, estamos hablando de cirrosis, síndrome nefrótico. ¿Cuándo será necesario hacer la toracocentesis? Si es que el paciente viene con fiebre y dolor pleurítico. ¿Por qué? Porque el dolor pleurítico no se presenta en trasudados, tampoco debe haber fiebre. El derrame pleural en los trasudados generalmente, en la mayor parte, el 99% de veces, es del lado derecho. Tal es así que es un criterio o una indicación para toracocentesis si es que encontramos derrame del lado contrario. O perdón, si es derrame unilateral pero izquierdo. Eso es una indicación para hacer la toracocentesis. También, si le estamos administrando diurético, paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, disminuye el edema periférico, pero no disminuye el derrame pleural en 3 a 5 días de administración diurético de ASA. También se debe indicar la toracocentesis.
Si volvemos a lo exudado, si tengo como diagnóstico derrame paraneumónico, muy bien, le doy tratamiento antibiótico, el de elección, y sin embargo no remite la fiebre de 3 a 5 días. En ese caso, si es el antibiótico indicado, adecuado, tengo que hacer una toracocentesis ante la posibilidad de que nos esté presentando un empiema. Más aún cuando hacemos la toracocentesis 1, 2, 3 veces y no obtenemos líquido. Eso está mucho más a favor de que el paciente sea complicado con empiema. Estos son los criterios de Light que ya los hemos mencionado. Solamente agregar que cuando nosotros queremos demostrar que hay falsos positivos, tenemos que ya recurrir a los criterios adicionales, lo que se llama el Light modificado. Será un exudado si el colesterol de líquido pleural es mayor de 60 miligramos por decilitro, o cuando la gradiente de albúmina sérico líquido pleural sea menor de 1.2. Y el ejemplo que les di es que si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca y que se le hace la toracocentesis y se encuentra que tiene un criterio de Light que me está indicando que es un exudado, y sin embargo el paciente no tiene ninguna condición de fondo para decir que es un exudado, en ese caso se plantea que es un falso positivo. ¿Cómo lo demuestro? Pidiendo los criterios adicionales. Se demuestra si la gradiente de albúmina sérico líquido pleural es mayor de 1.2, estamos demostrando un falso positivo. Lo que hay que tomar en cuenta este cuadrito donde tenemos las causas principales de exudado pleural es lo siguiente: que todas estas causas va a haber un incremento de polimorfonucleares en el derrame paraneumónico, en el empiema donde es la cantidad mucho más elevada, pero también en tuberculosis, en artritis reumatoide. Al inicio va a haber un incremento de polimorfos nucleares. Los linfocitos en los mononucleares van a predominar en más del 50% de casos cuando hay neoplasia maligna o tuberculosis pleural, pero ya en la evolución. Destacar que la glucosa del líquido pleural va a estar disminuida, observen el cuadrito, en casi todas las causas, pero va a haber una mayor disminución cuando se trata de empiema y cuando se trata de artritis reumatoide. La causa más frecuente de mayor consumo de glucosa en el líquido pleural de tipo no infeccioso es artritis reumatoide. El pH también va a estar disminuido en todas las causas, pero va a estar disminuido en forma más severa en el caso de empiema. El ADA va a estar elevado en todas estas causas. Es por eso que se ha determinado el punto de corte para tuberculosis, que es un ADA mayor de 70 unidades por litro. Y los triglicéridos nos permiten diferenciar entre un kilotórax de un pseudokilotórax. Solamente van a estar elevados por encima de 110 miligramos por decilitro en el caso de los kilotórax. En algunos casos es necesario realizar la biopsia pleural. ¿En qué casos? Cuando se plantea el diagnóstico de tuberculosis o neoplasia maligna pleural. Vean, de acuerdo a la diapositiva, en una neoplasia maligna pleural, la sensibilidad de la citología es de 60 a 95% del Papa Nicolau, la biopsia 70% y la toracoscopía 95%. Y para tuberculosis pleural la biopsia llega hasta 75%. También se le mencionó que si tengo un paciente cuyo cuadro clínico es de alta probabilidad de neoplasia maligna pleural, a pesar que tiene Papa Nicolau negativo, a pesar que tiene una biopsia pleural negativa, el siguiente paso es hacer una toracoscopía diagnóstica.
Tenemos aquí otra pregunta del recientado. Médico Aspefan con Arene. El diagnóstico más específico de pleuritis tuberculosa es: vamos a encontrar un líquido pleural tipo exudado, donde va a haber un gran incremento del ADA, adenosíndeaminasa. Esta enzima va a superar las 70 unidades internacionales por litro. El BK en el líquido pleural tendrá una sensibilidad baja, menos de 30%. El LH pleural en la alternativa E más de 1000 simplemente nos está indicando que es un exudado. Cierto que va a un incremento tan alto, por encima de 1000, está a favor de tuberculosis, pero no es, digamos, que tan específico para esta enfermedad. Aquí el diagnóstico más específico es la biopsia de pleura. El ADA, por encima de 70 unidades internacionales por litro, también tiene mayor especificidad, pero no se compara a la de una biopsia pleural. El BK tiene una sensibilidad baja. La broncofibroscopía está indicada más bien cuando sospechamos una tuberculosis pulmonar con BK negativo. Derrame neoplásico es con más frecuencia metastásico, y de donde del mismo pulmón, la neoplasia maligna que da con más frecuencia metástasis a pleura es el adenocarcinoma, después de mama, después de linfoma. El mesotelioma en el adulto mayor, donde había una exposición a asbesto por más de 10 años. Cuando tengamos un líquido lechoso, lo primero que hay que hacer es centrifugar la muestra. Si el sobrenadante es transparente, el diagnóstico más probable es empiema. Entonces hay que buscar los criterios que ya hemos ido adelantando, como una disminución del pH por debajo de 7, un consumo de glucosa por debajo de 40 miligramos por decilitro. Si el sobrenadante sigue siendo lechoso a pesar de la centrifugación, dos posibilidades: que sea un pseudoquilotórax o un quilotórax. En ambos va a haber un incremento de colesterol de líquido pleural, pero solamente en el quilotórax los triglicéridos tendrán un valor mayor de 110 miligramos por decilitro. Esta diapositiva no la vamos a utilizar. Quilotórax. La causa más frecuente de quilotórax es de tipo de iatrogenia quirúrgica. Se va a presentar una ruptura del conducto torácico y una acumulación del quilo en el espacio pleural, lo que le da ese color, ese aspecto lechoso. En el tratamiento tenemos la derivación pleuroperitoneal, que se hace con la finalidad de evitar drenajes torácicos prolongados que pueden llevar a complicaciones. ¿Cuál de las siguientes, o cuál es la causa más frecuente de un derrame pleural que tiene una concentración de triglicéridos que supera los 110 miligramos por cilindro? Esta concentración mayor de 110 miligramos por cilindro nos está diciendo que esto es un quilotórax, en primer término. ¿Y cuál es la causa más frecuente de quilotórax que hemos visto? Es iatrogenia quirúrgica. Y en segundo término, tumor mediastinal. Y sobre todo, ¿cuál? Linfoma mediastinal. En este caso la respuesta es tumor mediastinal. Tuberculosis es más bien una causa de pseudoquilotórax, al igual que artritis reumatoide. Luego derrame pleural no, embolia pulmonar no, insuficiencia cardíaca no son causas ni de pseudoquilotórax. Un par de cosas respecto a hemotórax. La definición: cuando hay un hematocrito mayor al 50% de la sangre periférica, hematocrito de líquido pleural.
¿Cuál va a ser el manejo de un hemotórax? Ya, aquí tenemos. Si es una cantidad menor de 350 mililitros, la actitud va a ser simplemente expectante y hay que observar. Si es mayor de 350 mililitros, tubo de drenaje torácico. Si supera el 1,5 litros en las primeras 24 horas, o si la velocidad es mayor de 200 mililitros por hora durante 4 o 5 horas, toracotomía urgente. No se olviden, más de 350 mililitros ya tubo de drenaje, y si hay un sangrado mayor de 200 mililitros por hora, toracotomía urgente. Y a propósito de la pregunta del residentado médico, paciente con drenaje por hemotórax traumático con volumen persistente de 200 a 300 mililitros por hora, en este caso, que está indicada la toracotomía de emergencia. La alternativa D es cuando el sangrado es menor de 350 mililitros. La respuesta es toracotomía de emergencia. El síndrome de Meigs, aquí tenemos el trasudado pleural, ascitis y la presencia de tumor ovárico benigno. Los criterios en PIEMA: leucocitos mayor de 25.000 por milímetro cúbico, pH por debajo de 7, LDH por encima de 1000, glucosa menor de 40 miligramos por decilitro. Si la colección es pequeña, solamente toracocentesis repetidas. Ya cuando es una colección moderada severa, tubo de drenaje pleural. Si está tabicado, decorticación. Y si está multiloculado, toracotomía con decorticación más fibrinolíticos, como la streptokinasa, por ejemplo. Algunas palabras sobre neumotórax. Esa pregunta clásica: ¿por qué no hay aire en el espacio pleural? Porque los gases de los capilares linfáticos no pasan al espacio pleural. Y la respuesta es ¿por qué? La presión del espacio pleural es mayor que la suma de todas las presiones parciales de los gases del capilar pleural, que es 706 milímetros de mercurio. De la presión de oxígeno es 40, CO2 46, de agua 47, y la mayor presión parcial es dada por el nitrógeno, 573. Es por eso que el tratamiento de un neumotórax parcial es muchas veces descanso, reposo y dar oxígeno. El oxígeno va a barrer el nitrógeno y va a generar una gradiente de presión entre el capilar pleural y el espacio pleural, de tal forma que el aire va a escapar del espacio pleural. En un neumotórax vamos a encontrar, como ya he mencionado en uno de los casos clínicos, timpanismo, abolición del murmullo vesicular. El hemitórax va a presentar un aumento de volumen, y esto puede repercutir negativamente sobre el estado hemodinámico del paciente. Puede llevar a una hipotensión, incluso al shock. Por eso que es necesario, cuando es un neumotórax, atención, como el que estamos viendo en esta radiografía. Hay un pequeño muñón del pulmón derecho, y en el resto del campo pulmonar no se ve pulmón, no hay trama pulmonar. Entonces, en el resto del hemitórax no hay pulmón. Es una pregunta también clásica: media hora después de la inserción de un catéter intravenoso en la vena subclavia derecha, el paciente presenta disnea y opresión torácica. La causa más probable es... Realmente uno se motiva a marcar en este caso
embolia pulmonar, porque nos dicen disnea y opresión torácica. Pero hay que tomarse un tiempito y pensarlo mejor. ¿Cuál es la complicación que uno espera, que uno debe tener cuidado después de la inserción, de la colocación de un catéter intravenoso? Es el neumotórax, y por eso que se recomienda una radiografía de control. Aquí seguramente cuando ponen media hora después, un poco que aleja la posibilidad de un neumotórax. Sin embargo, a pesar que sea media hora después, está latente la posibilidad de esta complicación. La respuesta es neumotórax. ¿Por qué no es una embolia pulmonar? No es una embolia pulmonar porque en principio no hablan de factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar. Factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar. Es cierto que después, ya cuando el catéter venoso está presente, sí puede originar la formación de trombos venosos en miembros superiores, pero no en ese momento, no inmediatamente después o media hora incluso después del procedimiento se puede presentar la embolia pulmonar. ¿Por qué no es una oclusión coronaria aguda, un infarto agudo de miocardio? Porque en este caso, primero habría que ver la opresión torácica, las características de angina, y luego tener en cuenta los factores de riesgo del paciente. No nos dan esos datos. Generalmente cuando es un infarto agudo de miocardio, el inicio es insidioso. Puede ser también brusco, pero generalmente uno ve un inicio insidioso, como se va apareciendo los pródromos y se va a ir incrementando la intensidad del dolor. Para el caso de neumonía no tiene nada que ver con el cuadro clínico. Otra pregunta de residentado médico sobre neumotórax. Es un paciente joven. Justo los pacientes jóvenes, varones, delgados, altos, están en el perfil de neumotórax espontáneo, que no está asociado a comorbilidades de fondo. Aquí ha presentado un neumotórax a tensión. Tiene disnea, palidez, y nos preguntan por el tratamiento más adecuado. En principio, ¿cuál es el diagnóstico? Neumotórax a tensión probablemente sea un espontáneo. ¿Cuál es el tratamiento? Ni pensarlo. El tratamiento es tubo de drenaje pleural, porque hemos visto que un paciente puede llegar al shock si es que no se toman las medidas en el momento más indicado. Tubo de drenaje pleural, sin dudarlo. Respecto a las distractoras, punción con aguja, la alternativa D. Punción con aguja se puede realizar cuando el neumotórax es pequeño, o cuando esa tensión como una posibilidad para salvarle la vida al paciente. Se coloca la aguja, se introduce la aguja al espacio, al tórax, con una llave de triple vía, y se va con una jeringa sacando el aire. Eso va a permitir llegar hasta el hospital más cercano para que puedan colocarle el tubo de drenaje pleural. La toracotomía, la alternativa C, tiene que ser cerrada, indudablemente. Y la alternativa E, mediastinoscopía, claramente es un procedimiento de tipo diagnóstico. Y la intubación orotraqueal, bueno, la indicación no es la indicación específica en este caso. Hemos terminado el taller de enfermedad pleural.